¿Qué tal a todos? Vamos a continuar con su curso de Informática 3, platicando sobre la unidad número 6. Lo que estamos viendo son las gramáticas y ahora en este caso vamos a, a ver una sección en específico llamadas gramáticas regulares. Entonces se dieron cuenta la semana pasada con las gramáticas que realmente no nos importa en qué orden estemos colocando las cosas. Sea el dominio o el contradominio, nos damos cuenta de que colocamos cualquier cantidad de variables y de símbolos terminales en el orden que sea. Por eso es que en estos casos podemos observar cómo podemos realizar gramáticas como contar, poner la misma cantidad de A's, poner la misma cantidad de B's, poner la misma cantidad de B's más uno, que el número de A's sea el doble que el número de B's. Eso sabemos que en un lenguaje regular no se puede escribir. Pero ahora vamos a ver en esta sección cómo poder escribir las gramáticas regulares, así de esta forma transcribirlo a un lenguaje regular y ya poder tener este tipo de conversión. Así ya podemos pasar de AFN a AFD, expresión regular, a una gramática y viceversa. Cualquier gramática poderla pasar a un AFN, a un AFD o a una expresión regular. Para caracterizar los lenguajes regulares hemos utilizado AFD, AFN y expresiones regulares. Existe otra forma de representar los lenguajes regulares y es a través de la teoría de gramáticas por medio de las gramáticas regulares. Estas son la gramática lineal por derecha y la gramática lineal por izquierda. Antes de definir qué es una gramática regular, es necesario introducir dos conceptos, la gramática lineal por la derecha y la gramática lineal por la izquierda. Estos son dos casos bien específicos de la gramática regular que están compuestos de la siguiente manera. Decimos que una GLD es una gramática ya sabemos que es una cuaterna, entonces está dado por gramática igual a sus variables. En este caso ya no vamos a utilizar el símbolo T como terminal, sino que vamos a utilizar sigma del alfabeto, S que va a ser el estado inicial y P que va a estar dado como las reglas de producción. Entonces debemos cumplir que si todas sus producciones tienen alguna de estas dos formas, va a ser una gramática lineal por derecha, donde decimos que X va a ser WY y X puede ser W, donde X, Y debe pertenecer a las variables y W debe pertenecer a sigma estrella. Entonces W puede ser cualquier cuerda posible sobre nuestro alfabeto. ¿Y qué debemos cumplir? En el dominio únicamente tenemos una variable y en el contradominio podemos tener cualquier cantidad de cuerdas concatenadas y de último que tenemos únicamente una variable. Ahora resolvamos un ejemplo para que nos quede de una forma más clara. Nos dan la siguiente gramática. S está asignado a S, S está asignado a ABX, X está asignado a BX y X está asignado a B. Entonces nos preguntan si el siguiente problema es una gramática lineal por derecha. Para definir un poco más, decimos que el alfabeto está dado como A, B. Ok. Entonces, cuando tenemos este caso, ¿qué es lo primero que debemos revisar? El contradominio, el dominio, perdón, y el contradominio. El dominio, ya sabemos que debemos tener únicamente una variable, y en el contradominio, al principio podemos tener cualquier cuerda, pero que debe terminar con una variable. Entonces podemos darnos cuenta que en esta gramática lo está cumpliendo. En el primer caso,
se cumple utilizando la regla 1. En el segundo caso, también lo cumple, ¿verdad? Aunque tengamos dos caracteres ahí, sabemos que W pertenece a sigma estrella. Entonces está aceptando cualquier cuerda posible que podamos tener ahí enfrente. En la tercera línea también cumple. Y en la cuarta línea cumple utilizando la regla 2. Por lo tanto, esto significa que esta gramática que tenemos aquí es lineal por derecha. ¿Y de qué forma está compuesta la GLI? Está dada de una forma muy parecida. Vamos a ver que una GLI, sabemos que también es una gramática que está dada por sus variables sigma, s y p. Entonces la forma que debe tener una gramática lineal por izquierda debe ser la siguiente. Primero en el dominio una variable, asignándole en el contradominio una variable y luego una cuerda. Y de igual forma para la segunda regla, x estado a w, donde x, y pertenecen a las variables y w pertenece a sigma estrella. Entonces nos damos cuenta en qué realmente se diferencia una GLI de una GLD. Justamente en esto, en el orden. Para una GLD yo tengo ya primero la cuerda y luego la variable. Y para una GLI tengo ya primero la variable y luego la cuerda. Para culminar, veamos un ejemplo. Ahora nos escriben esta gramática. S que va a estar dada como SB, S como XB, X como XA y X como A. Entonces nos preguntan si la gramática que tenemos aquí es lineal por izquierda. Recordemos que el alfabeto es A, B. ¿Qué fue lo primero que les dije que teníamos que observar? El dominio y el contradominio. Entonces en el dominio, ¿qué es lo que tenemos? Únicamente una variable, en todos los casos cumple. Y en el contradominio, ¿qué se debe cumplir? Primero tenemos que tener la variable y luego la cuerda a la derecha. Entonces en el primer caso lo cumple, utiliza la regla 1. En el segundo también utiliza la regla 1. En el tercero también usa la del término 1. Y en el cuarto también, donde utiliza la regla número 2. Por lo que la gramática que nos acaban de dar en este ejemplo es una gramática lineal por izquierda. Con lo que concluimos anteriormente, podemos decir que una gramática regular se puede componer por una GLD o una GLI. Nótese que la definición no permite mezcla entre ambos casos. Cuando existe mezcla de criterios entre las reglas de producción de una gramática, esta puede llegar a generar lenguajes que no son regulares. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la definición de qué es la gramática lineal. La gramática lineal especifica que las reglas de producción contienen solamente un símbolo variable al lado izquierdo y también un único símbolo variable al lado derecho sin importar su posición relativa. Se le conoce como gramáticas lineales. Obviamente toda gramática regular es un caso particular de gramáticas lineales, pero no toda gramática lineal es regular, debido a la definición de lo que son gramáticas regulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos una GLD, nosotros solo aceptamos la forma S aplicado a S o S aplicado a A, y una GLI solo acepta S aplicado a SA y S aplicado a A. Entonces, jamás podemos crear una gramática que contenga la unión de las dos. ¿Cómo sería ese caso? Que tuviéramos, por ejemplo, S aplicado a S y que luego S fuera BA y B fuera A.
En esta parte esto es una GLD y en esta parte esto es una GLI. Por lo que esto no es una gramática regular, porque no es aceptado como un lenguaje regular. Ahora veamos un ejemplo para observar cuándo es que tenemos una gramática que no es regular. Veamos, esta gramática que no es regular, S aplicado a A o lambda y A aplicado a SB. Bien, ustedes la ven y podrán decir, a mí me parece que es una gramática pues regular. ¿Por qué? Parece que tiene una A al principio, minúscula, y una A mayúscula después. Pero ¿qué fue lo que les dije yo? Es una GLD o GLI. Únicamente una de esas dos. Pero en este caso, ¿qué sucede? Yo tengo que S está aplicado a A o lambda y A está aplicado a SB. En este caso, yo tengo aquí una GLI mientras que en el de arriba yo tengo una GLD. Entonces a mí no me sirve crear una gramática de esta forma si yo quiero que sea regular. Recordemos, por ejemplo, si estuviéramos viendo las gramáticas de la semana pasada, estas cumplen de esa forma, ¿verdad? Porque no nos importa cómo esté el orden. Pero como nosotros queremos que sea regular, necesitamos que haya orden en ella. Y veamos en este ejemplo generado, nos preguntan ¿cuál es el lenguaje de la gramática? Recordemos cómo observábamos el lenguaje de una gramática haciendo uso de las derivaciones. ¿Cómo obteníamos las derivaciones? Decíamos, S implica A. Recordemos que S puede terminar de una vez con lambda. SAA puede ser, se puede ir hacia A, SB, y luego AA podemos decir que termine de una vez. No, ¿verdad? No podemos. Entonces ASB, aquí nos queda con B. Luego ASB puede ser AAAB y eso puede ser AASBB. Y esto nos devuelve AABB. Entonces ya con esta forma podemos definir cómo es el patrón. Estoy obteniendo la misma cantidad de A's y la misma cantidad de B's, pero las A's van primero y luego las B's. Y como estamos incluyendo a lambda, sabemos que puede ser 0 más veces. Entonces el lenguaje que describe esta gramática sería A a la N, B a la N, tal que N sea mayor o igual a 0. Y recordemos algo muy importante. No es regular. No es gramática regular. Entonces, aquí tenemos una conclusión muy importante. Yo puedo crear lenguajes a partir de cualquier gramática. Recuerden eso. Pero no cualquier gramática puede ser regular. Debe cumplir con las características que debe ser GLD o GLI, cualquiera de las dos. Veamos ahora, ya que sabemos que tenemos las gramáticas regulares que pueden ser GLI y GLD, estas pueden transformarse a lo que son lenguajes regulares. Entonces ya tenemos esa relación de conversiones que existen con los AFNs, con los AFEs y las expresiones regulares. Veamos cómo es con las expresiones regulares. En este caso es muy característico ya que no existe un algoritmo propio que convierta de expresión regular a gramática regular. Por lo que aquí lo que deben hacer es utilizar su cabeza. Entonces, veamos cómo son las recursividades de las expresiones regulares. Recordemos que en la expresión regular, lo que nosotros tenemos es la recursividad en el mismo carácter. Mientras que en las gramáticas regulares, como se está haciendo, es con las variables. Nosotros mandamos a llamar a la variable y de esa forma
obtenemos la cuerda y también de nuevo esa variable para hacer la recursividad. Veamos ahora algunos ejemplos. Expresiones regulares. Contrastándolo con gramática regular. ¿Cómo serían estas conversiones? Veamos. Si yo tengo de un lado R como A asterisco, B asterisco. Entonces lo que me están preguntando es cómo lo convierto a gramática regular. En este caso, hagámoslo por gramática lineal por derecha. Como una GLD. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer primero? Mi estado inicial, que va a ser S. Ok, yo escribo S. ¿Y qué va a ser S? Yo puedo empezar ¿con qué? Si se dan cuenta, lo pueden hacer un poco parecido al algoritmo de expresión regular a FD, donde miramos cuál puede ser la primera posición que puede tomar. Entonces, ¿qué puede leerle primero? ¿Muchas A's? ¿O puede leer de una vez una B? Entonces yo sé que S puede tomar el camino de A. Y ahora tenemos que ver lo de la recursividad. Entonces en este caso, como la recursividad la está haciendo a sí mismo, yo voy a decir que va a ser A, S. Y de esa forma yo hago la recursividad hacia mí mismo. Se pueden tomar un poco de tiempo en este video para observarlo tranquilamente cómo se van haciendo los pasos. Entonces yo sé que S puede estar asignado a S. O puede ser que yo nunca haya empezado con esa A. Entonces pueda cambiarme de estado, donde yo pueda tener la primera letra que debe leer esto, que debe ser B, la B obligada. Entonces, aquí es donde recordamos las definiciones de AFD y AFN, donde recuérdense que en la transición lo que hacíamos era el cambio de estado. Entonces, ya que yo leí aquí un carácter fijo que debo colocar, ya que lo leí, entonces me cambio de estado. Pongámosle B. Entonces, BB. Y ahora con B, ya que estoy parado en B, ¿qué puedo hacer? Ya leí la primera B que debía leer. Entonces, puedo seguir haciendo recursividades. BB hasta el infinito. Y para que esto pueda terminar, lambda. Y de esta forma es como pasamos la expresión regular a gramática regular. Veamos otro ejemplo. Tenemos R estado como AB y es asterisco. Entonces, ¿cómo lo comenzamos? S, como yo sé que puedo estar leyendo nada, puede ser lambda. O, ¿qué debe hacer? Debe repetir AB infinitas veces, ¿verdad? Entonces puede ser que yo lea la A, luego la B, y luego para hacer esto recursivo justamente en el mismo lugar, ¿qué es lo que hago? Coloco como último S. ¿Por qué que yo voy a ir haciendo esto? Veamos las derivaciones como una ayuda para observarlo. S implica ABS, implica, volvemos a mandar a llamar a S, AB, ABS, AB, AB, ABS. Y aquí podemos hacer que esto termine de una vez con lambda, o aquí con AB, o aquí con AB, AB, o aquí con AB, AB. Entonces nos damos cuenta que esto se va repitiendo de forma recursiva infinitas veces. Por último, veamos la siguiente expresión regular. R va a estar dado por A asterisco, B, C, asterisco. Pero esta última hagámosla con GLI para que vean cuál es la diferencia. Lo que sucede con la GLI, recordemos, es de que su estructura está dada como primero va la variable y luego la cuerda. Entonces, para pensarlo, lo ideal sería que, como las GLD, las vamos haciendo de izquierda a derecha. Esa es la forma como hacemos
ese tipo, igual que en este caso. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando hagamos la GLI, ¿cómo la vamos a resolver? La vamos a hacer de derecha a izquierda, porque ya que tenemos la cuerda del lado derecho, la que vamos a ir sustituyendo es la del lado izquierdo. Entonces va a ser siempre la variable la que vamos a ir moviendo. Veamos cómo va a ser la idea. Entonces, en este caso deberíamos empezar con la recursividad de C para que sea mucho más fácil. Entonces tenemos lo siguiente. S, que hace el resultado inicial, ¿con qué debe empezar? Con S, C. ¿Por qué? Si vamos a llamar SC, siempre está colocando infinitas Cs, ¿verdad? O, ¿qué debería hacer? Cambiarse de estado, que fuera AB, porque así de este modo va a leer B, luego A, y ahora en el estado A, ¿qué puede hacer? Repetir infinitas veces A, o terminar con lambda. Veamos una derivación, solo para que quede claro esto. Por ejemplo, veamos la derivación ABC. Entonces yo sé que empiezo. S implica SC. Esa va a implicar a ABC, tomando esto como S. Este implica a ABC. Y luego S implica a lambda ABC. Por lo que esa es la cuerda que estamos obteniendo, que es verdadera. Y vean cómo vamos haciendo la recursividad. Entonces, literalmente la GLI se va llenando de derecha a izquierda, mientras que la GLD se va llenando de izquierda a derecha. Yo sé que es un poco complicado la forma de verlo, pero conforme vayamos realizando estos ejercicios, ustedes se van a ir familiarizando. Ya que observamos la equivalencia que hay entre gramáticas regulares y lenguajes regulares, debemos recordar que los lenguajes regulares han sido caracterizados a través de AFD, AFN y expresiones regulares, modelos que ya se han demostrado equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos establecer? La equivalencia entre lenguajes regulares y gramáticas regulares. Basta solo con demostrar la correspondencia entre, por ejemplo, en este caso, los AFN con lenguajes regulares. Pero anteriormente ya vimos cómo hicimos la correspondencia entre expresiones regulares y las gramáticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Debemos proporcionar un algoritmo que transforme un AFN en una gramática regular que genere el mismo lenguaje que acepta el AFN. Y además otro algoritmo que, dado una gramática regular, produzca un AFN que acepte precisamente el lenguaje generado por dicha gramática. Entonces lo que estamos buscando es un algoritmo que transforme la gramática regular a AFN y de AFN se va a convertir a gramática regular. ¿Será esto posible? Veamos algunos ejemplos.